Bienvenidos a Cultura Cóctel, el podcast de cultura general, entretenimiento y misterio. Yo soy Diego Oropesa desde el Complejo Arqueológico de Pachacamac. Y yo soy Judith Carrión desde la Ciudad Blanca de Arequipa. Y en esta oportunidad les traemos un Bloody Mary, películas de terror basadas en hechos reales. Enviamos un saludo a nuestros Patreons, a Visu, nuestro bebedor social, y a nuestros amigos elegidos. Y además, enviamos un saludo a todos los que nos mandan su apoyo semana a semana. Muchas gracias por su apoyo y recuerden que ya tenemos contenido exclusivo para Patreons y pueden apoyarnos desde $1 al mes. Y ahora sí, que comience el episodio. ¿A quién no le ha pasado alguna vez que comienza a ver una película o algo que dice, bueno, sí, está interesante, esto que lo otro, hasta que ves el famoso letrero de basado en hechos reales y solamente leer eso ya te reinicia el sistema operativo, te hace ver la película con otros ojos, porque, o sea, tratarte de suponer que algo como lo que viste pueda ser, aunque sea remotamente, pero real, que te pueda pasar a ti o a alguien que conoces, es algo ya que te pone los pelos de punta, exacto. Y es un poco de lo que queremos hablar en este capítulo. Y si bien es cierto, han habido varias películas, de hecho algunos son clásicos, como por ejemplo El Exorcista, Tiburón o La Masacre de Texas, que están basados en cierta manera o inspirados, mejor dicho, en hechos reales. Queremos seleccionar para este episodio los que son quizás los que tienen unos casos reales más perturbadores o más curiosos, más interesantes. Como porque, por ejemplo, El Exorcista está basado en un libro que a su vez está basado en un caso real. Entonces es como un teléfono malogrado donde son muy pocas las cosas que se mantienen y al final digamos que el caso real no tiene nada que ver con lo que se ve en la película o en las películas que se han ido extendiendo. Igual pasa con esos clásicos, que aunque sean buenas películas, digamos que sus casos reales a lo mejor no destacan tantos como los que queremos compartirles hoy. Claro, de hecho las que hemos seleccionado son las que a nosotros como personalmente nos han llamado mucho la atención. Y como dices, ¿no? O sea, es un teléfono malogrado. De hecho, hay muchas películas y es muy característico que el director elija poner ciertas cosas, exagerar otras, quitar otras, porque la idea al final de una película no es mucho como que no es un documental, ¿no? O sea, es una película comercial que tiene que llamar la atención. Entonces, pues obviamente el director y los guionistas van a hacer todo lo posible por lograr su cometido. Pero te juro y les juro amigos, que hay ciertos casos en los que ni siquiera el cine se ha podido plasmar todo el caos que transmiten leer o investigar sobre el caso real, ¿no? Porque si bien es cierto puede que el caso real no hubiera sido tan sonado, porque, o sea, a ver, una historia real que si tú te pones a pensar y te pones en el lugar de la persona que lo sufrió, puede ser que te afecte mucho personalmente, pero puede ser que en la pantalla grande no termine siendo tan llamativo, ¿no? O sea, te parecería más estar viendo como que una noticia o, como decía, un documental. Entonces, esos casos reales son de los que vamos a hablar ahora y esas películas son de las que vamos a hablar ahora. Exacto. Es que también hay varios tipos de películas de terror, ¿no? O sea, quizás asociamos un poco más el tema sobrenatural, fantasmas y este tipo de cosas, pero quizás son las que son más subjetivas, porque digamos que no son algo muy evidenciable. Pero también hay otras películas que a lo mejor se pueden tratar sobre crímenes, asesinatos y que quizás ese tipo de películas te hacen empatizar un poco más con la víctima, no sentir esta sensación de acoso, esta sensación de tensión al ser perseguido por alguien, que es un sentimiento quizás más humano
que quizás los temas sobrenaturales que afectan más a las personas que tengan más superstición o más sensibilidad para estos temas. Claro, o sea, es decir, en las películas en sí hay tipos de cómo causarle terror al espectador, ¿no? Puede ser por el tema de que te meten todas las escenas, incluso las escenas clásicas, ¿no? Las de que la música, los colores o las escenas en las que se van acercando despacito. Ya sabes que va a saltar algo y aún así se te para el corazón. Sí, te van preparando el ambiente de tensión. Es horrible. Bueno, pero ya, hablando ahora sí en general de los casos de los que vamos a hablar, y mencionamos que hay algún tipo de terror que viene de estas cosas paranormales, muy de espíritus y así, y vamos a hablar entonces de... El exorcismo de Emily Rose. Se estrenó allá por el año 2005 y quizás sea una de las películas que la mayoría recuerde por este famoso letrero al inicio que decía basado en una historia real, porque quizás no era muy común en esa época. Quizás sea una de las más antiguas que recordamos, porque como ya mencionábamos al inicio, han habido otras películas antes, pero esta de acá, digamos que trata de reflejar el caso desde un punto de vista bastante diferente al de la mayoría de películas, porque lo hace a través de un juicio. Y está basado en el caso de Anneliese Michael, que de hecho era alemana, y ya hay otras dos películas que también hablan de este caso, que son Requiem, el exorcismo de Micaela, y Anneliese, The Exorcist Tapes. Entonces, todas estas películas buscan lo mismo, pero digamos que la más popular ha sido El exorcismo de Emily Rose, basado en la historia de esta chica, que si bien es cierto, la película refleja bastante bien lo que ocurrió en realidad, lo hace desde un punto de vista que quizás no parece una película de terror. El ritmo es algo un poco lento tal vez, pero a mí me parecía más un drama judicial, porque está contado todo a través de un juicio. Y mientras se van presentando las pruebas, van llamando a los testigos, van contándote, digamos que la historia de lo que pasó. Pero hablemos del caso real. La víctima, Anneliese Michael, que era alemana, de hecho ella pertenecía a una familia muy muy religiosa, ¿ya? Y ella pues a pesar de que gozaba de muy buena salud, a los 16 años empezó a sentir pues cosas que eran nada naturales, ¿no? Temblores, sentía que el cuerpo no le respondía, no le hacía caso, a veces despertaba pues con dolores en el cuello y cosas de este tipo, y hasta que al final fue diagnosticada con epilepsia en una institución médica. Y a pesar de la medicación y el tratamiento, ella sentía que todo empeoraba en vez de mejorar. Entonces ya no se parecía tanto quizás a una epilepsia, sino más a un marco psicótico, porque empezaba a ver como que demonios, veía que los rostros de las personas se deformaban, y quizás esto suene un poco a lo que hablábamos de los trastornos mentales perturbadores hace un par de episodios, pero que en el caso de ella lo catalogaba como demonios, tanto así que empezó a pedirle a su familia que la lleven pues a una iglesia a ser tratada, considerando que su familia era muy religiosa. Porque, o sea, se sentía acosada prácticamente todos los días. Cuando iba a dormir oía voces diciéndole que se iría al infierno, tenía estas visiones. Y a pesar de eso, cuando no sufría de estos cuadros, podía llevar una vida relativamente normal, al menos durante los primeros semanas, meses. Pero es recién en el año 1973. Recordemos un poco la fecha porque el contexto va a ser importante para entender mejor este caso. Es en este año cuando ella tenía 16 años, la llevan a la iglesia y la iglesia, digamos que el sacerdote le indica que no estaba poseída sino que estaba enferma. Entonces el primer diagnóstico, digamos, o el primer comentario de la iglesia que tiene al respecto es negativo. No es tratada por esto. Hasta que con el tiempo empiezan a empeorar todos sus cuadros, empiezan a aparecer moretones y mordeduras en lugares a los que ella digamos que no tendría acceso. Y bueno, ella siguió como que con su vida y aguantando estos cuadros, empezó a estudiar, logró ingresar a la universidad. Cuando ella solicitó hacer de nuevo un exorcismo,
se lo volvieron a negar porque decían que no poseía las características comunes a una posesión y aparte como tenía novio estaba en pecado. Disque. Pero es que conseguir un exorcismo no es Ujú. fácil, o sea, yo te digo, no es fácil conseguir un exorcismo, porque de hecho bueno, no sé, en ese tiempo, en los 70s, incluso debe haber sido mucho peor, no sé, porque Claro, el Vaticano tiene que aprobarlo sí, expresamente. de hecho te dicen que hay padres que tienen como que la potestad de hacer ciertas cosas, pero un exorcismo no es sencillo, ¿no? Exacto, y todo esto fue tan acumulativo durante meses e incluso años, porque de 1973 que comenzaron los síntomas, recién en 1975 la iglesia aceptó hacer el exorcismo. O sea, todo el año anterior, que había sido en 1974, ella se le había pasado sufriendo estos cuadros y no fue suficiente. Recién, ya en 1975, consiguen hacer el primer exorcismo que fue digamos que bastante revelador porque se consiguió obtener los nombres de los demonios que habitaban en ella. Supuestamente eran 5 demonios o al menos un demonio en común que había estado apareciendo a lo largo de la historia porque decía que era el que había poseído a Nerón, a Judas, a Hitler, a Freisman y que incluso era el mismo ¿En Lucifer. serio? Claro, esos fueron los registros que se hicieron. Y luego de esto se empezaron a hacer 1 a 2 exorcismos por semana. Incluso Annelies hablaba en lenguas, digamos que en arameo, en griego, que o sea, en teoría ella no debería saber, pero por ahí se acusaba que como su familia era muy religiosa, hubiera tenido acceso a estos idiomas. Igual son idiomas raros, no es como que, o sea, por más que mi familia sea religiosa, yo te voy a llamar y te voy a decir, "Oye, hijita, ven, te voy a enseñar arameo ya", o sea, no sé. Claro. Pero bueno, Sí, o sea, este caso es tan particular porque, o sea, los exorcismos que se hicieron fueron muchos. En la película se puede apreciar prácticamente un único exorcismo, pero en realidad se hacían entre 1 a 2 exorcismos por semana y luego de un tiempo se empezó a hacerse un exorcismo diario y que o sea, eran tan fuertes que los crucifijos salían volando, las ventanas se rajaban, o sea, era de este nivel de intensidad que tenían. wow. Y, o sea, lo triste de este caso es que fue sumamente largo. O sea, no es que en la película, por ejemplo, por cómo está reflejado o contado, da la impresión de que todo fue bastante rápido. Como algo parecido, muy al estilo de lo que ocurrió en la película del Exorcista de 1973. Pero en realidad no, fueron años. Incluso un año después de que empezaron los exorcismos, en junio de 1976, es cuando recién ahí fallece Annelies, que se encontraba demacrada, anémica, pesando 30 kilos Ah, ya. y pues muere de inanición. Había pedido pues ser excomulgada y había hablado con sus padres diciendo que tenía miedo de no saber lo que pasaría, que tal vez los demonios se la llevarían y al día siguiente de que habla con sus padres es que amanece muerta. Pucha, qué feo. Ahora, yo sabía, según lo que estaba leyendo por ahí, es que Annalise, ¿verdad? Ujú. Sí. Lo que estaba leyendo es que Annalise incluso tenía estigmas, o sea, le aparecían estigmas. O sea, no solo moretones, mordeduras, sino llegó a tener este signo supuestamente divino en algún momento. ¿El estigma? Ajá. En la película sí he visto eso, pero creo que es más por la película, porque no he Ah, ok. encontrado ningún registro al respecto. Sin embargo, lo que sí es, digamos que lo más llamativo de la película es lo que es el juicio y las pruebas que se presentaron. Y lo que ocurrió en el juicio real, digamos que era relativamente parecido, solo que no se enjuició únicamente al sacerdote, sino que también a los padres, Claro, todos siendo es, acusados de muerte por negligencia. claro, Se exactamente. presentaron como evidencia 42 grabaciones de todas las sesiones de exorcismo, este, donde salía pues Annelies hablando estas lenguas muertas, las que llaman, presentando polifonía, que es cuando hablas con diferentes voces al mismo tiempo. Eso debe ser horrible.
Sí, sí, o sea, imagínate hablar y que escuchas una segunda voz, o sea, más grave, más ronca Que hablando sale por de ti detrás. mismo. Ay, no, Sí, no, al no, no, mismo no, no. tiempo, ya. Ah. Y oye, pero, y lo que hablaba esta mujer en lenguas muertas se llegó a traducir, o sea, Sí, sí, de hecho pueden buscar en YouTube, por ejemplo, están la mayoría de sus audios subtitulados y básicamente son como que amenazas, lo clásico que frases hablan, blasfemas. claro, Sí, blasfemias. sí, pero a pesar de todas estas evidencias, el juez al final indicó que todo esto fue causado pues por la educación religiosa que Mm, tuvo Annelies y que fue su familia la que le hizo creer que estaba poseída y que por ende ella no quiso comer por esto. Y al final fueron condenados a 6 meses de libertad condicional, los padres. tanto a los dos sacerdotes y también a los padres. Y este caso, o sea, fue tan polémico que no se volvió a aprobar un exorcismo en Alemania. Wow. Y eso fue en los años 70. ¿Y O hasta sea, ahora? sí, no han habido más exorcismos en Alemania desde entonces. Wow. Ujú. Ahora que tenemos en cuenta lo que pasó en realidad, hay algunas cosas de la película que me parecen bastante llamativas, que son, por ejemplo, el tema del origen de cómo empezó todo. Mientras que en la historia real no queda muy claro de cómo empieza todo, en la película pues da la impresión o sugieren de que fue por un incubo, que son estos demonios que digamos que toman posesión sexual de su víctima. Porque, o sea, ella estaba normal, tranquila, hasta que una noche mientras dormía siente algo que se sube encima y ella pues grita, luego cae al suelo llorando, todo esto, y que sugiere que fue un incubo. Y después de esto la llevan pues a una institución médica e igual le diagnostican epilepsia, eh, pero que las medicinas no mejoraban su condición, ¿no? Empieza a ver pues estos rostros siniestros, que lo cual digamos que es bastante más visual en una película. Claro. Y cuando sabes que los relatos de la historia real incluían estas declaraciones, es como que te pones a pensar qué haría uno en el lugar de esta persona. Claro, que está sufriendo una alucinación así de fuerte, o sea, o si es fuera de que sea o no un caso demoníaco, pues es una alucinación, es un trastorno mental, como decías hace rato, que es horrible, o Ujú. sea, yo no quisiera tener ese tipo de alucinación, ¿no? Claro. Y o sea, esta película, como te digo, a mí me parece más como que un drama judicial, porque, o sea, de hecho el ritmo es bastante lento para hacer una película de terror. No es como que la mayoría de películas de terror que como que van generando una tensión acumulativa de que te, te tienen una tensión que va aumentando, pero que van haciendo algunos cortes para liberarla, para y así luego volver a sorprenderte. Aquí es más un drama que cuando hablan de lo que pasó, recién ahí se puede sentir que es una película de terror. Es como que dos películas en una. O sea, como película me gustó, pero no sé si llamarla como una película de terror. De repente es más suspenso, bueno, no sé. Sí, puede ser, creo que sí. Sería más una película de suspenso que de terror, tal vez. Pero, o sea, de hecho, el caso real es muy, 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 muy hardcore. Y de hecho, si escuchan las grabaciones reales de Anneliese Michael, Ay, no. ya, los dejo por ahí en sus Se, manos. de nada más imaginármelo, ¿no? Sí. Bueno, teníamos en El exorcismo de Emily Rose un caso que viene pues con lo sobrenatural y todo esto. Ahora, ¿qué te parece si pasamos a la siguiente película? Sí, vamos con un caso que de hecho es muy sonado, es muy famoso igual, y estoy hablando del caso de Amityville, pero de hecho este caso de esta casa que es la más embrujada creo de Estados Unidos, no estoy segura, es Ujú. tan sonado que hay como 11 películas que tratan de lo mismo. Hay una serie de libros, hay un montón de películas desde 1979 con terror en Amityville, Amityville 2, después El demonio, La maldición. Hay una que se llama Es cuestión de tiempo, El rostro del diablo. O sea, hay un montón de películas y un montón de material inspirados en la historia de esta casa.
Claro, es que no por nada la casa de Amityville es la, digamos que la casa embrujada más famosa del mundo. Así es. Es tan famoso que incluso aquí tienen parte Ed y Lorraine Warren, que son dos investigadores estadounidenses de fenómenos paranormales. Son muy famosos, o sea, han sido muy mediáticos porque han estado en Hollywood también como asesores de películas de terror. Tienen un montón, creo que si tú escuchas los Warren ya automáticamente piensas en casos paranormales, definitivamente. Claro, digamos que son los dueños de la colección esta de, El digamos que expediente su, de Warren. su museo privado de artículos Sí, paranormales, ya que hace que poco Anabel se escapó. ay, sí, amigos, ese 2020 viene con todo, hasta con fuga de muñeca, ¿no? Pero, pero sí, incluso ellos tienen su tajadita de pastel en Amityville Ujú. y o sea, han hecho un montón de películas de esta casa y de las que vamos a hablar en general del caso real que inspira esto, porque como hay un montón de películas, pues casi todas tienen como que la misma directriz, pues. Parten de lo mismo, del mismo caso real. Ahora, en Netflix, por si es que van a ver las películas, hay dos que son de las últimas, una del 2017 y una del 2018. La del 2017 es Amityville El Despertar y está protagonizada por Bella Thorne, que creo que es famosa, así que también está buena, o sea, estaba viendo un pedacito y sí está, o sea, mala no está, tiene incluso críticas decentes. Este es del 2017, pero hay otra que es del 2018 que se llama Los asesinatos de Amityville. Esa está también en Netflix y esa es la que yo he visto y esa es la que les recomendaría ver porque pues está buena y esa es la que narra en sí el origen de todo el mal, por así decirlo. El por qué se pone en el ojo público esta casa, ¿no? De dónde parte todo. Como les decía, hay películas desde el 79 y es porque el caso real data del 15 de noviembre de 1974. La mañana del 15 de noviembre de este año, eh, toda una familia es encontrada muerta, asesinada, y el que reporta el asesinato de su familia es el hijo mayor del matrimonio que se llama Ronald Defoe. Y lo característico de esto es que cuando encuentran a todas las personas muertas, incluyendo a dos pequeños, era el papá, la mamá, dos hermanas y dos pequeños más, que eran, creo que el último, el más pequeñito, tenía 7, 8 años. Algo sí. O sea, fue toda la familia, literal, pues todos. Sí, literalmente toda la familia menos el perpetrador del crimen, que es Ronald. A todos los encuentran muertos con disparos en la espalda, excepto por la mamá. La mamá tenía el disparo en la cara, pero todos estaban en sus camas, boca abajo, con los brazos cruzados y con un disparo en la espalda. Se dice que Ronald, después de haber realizado el pues, esconde la escopeta con la que mata a toda su familia y se va a un bar. Se va al bar, llega desesperado diciendo que creía que habían matado a sus papás y que había sido un hombre y que él creía que los habían matado y que por favor que lo ayudaran, que no sé qué. Entonces, con un amigo de él, que estaba con la compañía de otras personas, es que ellos regresan y llaman a la policía. Él incluso tiene todo un como una crisis diciendo que no, que él no va a entrar, que no sé qué, y, y cuando entran encuentran la escena macabra de toda la familia muerta. Y él decía que podría haber sido un hombre, un viejo, un mayor que había tenido problemas con el papá. Pero, o sea, le dicen, ok, puede haber sido él, ok, Ya. listo, comienzan a tomar. Incluso, me acuerdo que decían que podía estar ligada a la mafia
y a Ronald lo ponen como en protección de testigos para que no le, porque si es que venía la mafia por él, ¿no? A, entre comillas, acabar el trabajo. Pero luego de seguirlo investigando y seguir indagando en el tema, se dan cuenta que no, pues o sea, la escopeta que estaba en la casa era de Ronald, tenía sus huellas y sus amigos incluso dicen sí, o sea, él tenía un problema con las armas, le gustaban mucho las armas. Y cuando lo vuelven a interrogar, pues caen en cuenta que él había sido el que había asesinado a su familia. El abogado de Ronald Defoe pide que le bajen la condena porque él alega demencia. Él dice que su cliente había estado teniendo alucinaciones y su cliente había escuchado voces que le decían que mate a su familia. Sin embargo, pues no se prueba nada y se le condena a Ronald Defoe por 25 años de cárcel por cada víctima. O sea, son 150 años de prisión. Sí, pues, ahí en Estados Unidos las penas son acumulativas, así que no es extraño ver Sí. esas sentencias de más de 100 años. Así es. O sea, incluso creo que en Estados Unidos te dicen, estás condenado como a 5 cadenas Sí, perpetuas. sí, cierto. Así. Es como que te mueres, no, sigue cumpliendo. Imagínate, ¿no? Que te mueres, resucitas amigo. y dices, yeah, no compare. No, de nuevo. Exacto. Y bueno, este es el caso que da como que inicio a todo, al ojo de la tormenta dentro de la casa de Amityville, que quedaba en el queda en el 112 de Ocean Avenue. Y de hecho hay algo que sale en la película y que, no es nada creepy. Bueno, a mí me parece creepy porque justo fuera de la casa hay un cartel que dice High Hopes, que es como que altas expectativas, grandes esperanzas, ¿Ya? eso, grandes esperanzas. Entonces, tener un letrero que dice grandes esperanzas afuera de una casa donde hay asesinatos es como que de sí, qué emoción, no sé. Entonces, se le conocía así al lugar como High Hopes. Ahora, esta casa, luego de que pues Ronald Defoe esté en la cárcel y todo, un año después se vuelve a vender y la compró una familia que tenía una niña, bueno, tenían niñas. El papá se llamaba George, la mamá Katie, y hay una película, una de las películas, no estoy segura si es la del 79, que está basada en este caso de la nueva familia. Uh-huh. Porque en este caso la familia comienza a sentir como que una presencia demoníaca. El más afectado es el papá, que dice que sentía frío a toda hora, que se dejó de bañar, o sea, como que comenzó a tener muchas alteraciones en su comportamiento normal. Ya. Y la mamá comenzó a ver cosas muy raras, se aparecían manchas en lugares en los que no podía haber una mancha y después desaparecían. Hay una escena que es muy famosa, creo, de un montón de moscas saliendo de la boca de un sacerdote que había ido como a ayudar, y que habían un montón de moscas en la casa y incluso ellos dan una entrevista en un programa real. O sea, eso sí es real. Y ella decía, no, puedes ver 2 o 3 moscas, ya bueno, en una casa, pero cientos de moscas en época de invierno alrededor de, no sé, de un lugar que está completamente limpio es súper raro. Y la chiquita, una de las niñas de la familia comenzó a ver a un amiguito imaginario que le decía Jody, que llegó a ser tan fuerte la presencia de este amiguito imaginario que ya incluso sus papás comenzaron a verlo. Y pues obviamente la familia salió pero disparada de la casa, no pudieron ni sacar sus cosas. Pero la gente creía que lo único que ellos querían era publicidad y dinero. Porque cuando ellos compran la casa, ellos sabían lo que había pasado en esa casa. Entonces, ahí es donde vuelven a aparecer los Warren, los llaman, y los Warren hasta ahora se arrepienten, dicen, de haber entrado ahí, porque sí sintieron una presencia demoníaca. De hecho, llevaron un camarógrafo
y tomó una foto de larga duración en la que se ve en una esquinita del lado izquierdo a un niño, que si ya han visto la portada. Ajá. Claro, esta ha sido sacada de esta casa justo esta fotografía. De Amityville. Exactamente. Y eso es lo que se ve. Y cuando se hace la comparación del rostro, resulta ser el niño, el menor de la familia de Fogg. Tiene los rasgos muy similares al niño. A Joe creo que se llamaba el chiquitín. Entonces, bueno, todo esto pasa. Los Warren se supone que después de muchas visitas a esta casa logran como que aplacar los espíritus habitantes en Amityville. Y la casa, la familia que los llama, bueno, de la que hablábamos hace un ratito, logra entrar, sacar sus cosas y se va, y la casa vuelve a estar en venta. Después han habido más personas que la han habitado, incluso han cambiado las ventanas, porque esta casa tiene unas ventanas como en forma de ojos arriba, uh-huh. Y las cambiaron, las pusieron cuadradas como para disimular, cambiaron el número, o sea, de que era 112 de Ocean Avenue, pusieron que era 109, para como que evitar a tanta gente que esté ahí pendiente. Buena estrategia. Sí, pero no sirvió de nada. Y varias personas han ido ahí, se toman las fotos y todo esto por lo mediático. Incluso hay fotos de gente que pasa por ahí y pues se ven cosas raras en las ventanas y bueno, eso es lo que dicen, ¿no? Ahora, mira, yo creo que también es como que el hecho de que la gente dice, yo veo, cuando tú vas a no sé, nunca has hecho un experimento social de quedarte mirando hacia un punto en la calle, uh-huh. Así como que mirando hacia arriba, y toda la gente comienza a verlo, como incluso si tú dices, wow, y la gente también dice, sí, wow. O sea, ya, algo así, yo lo veo personalmente desde ese modo, desde ese punto de vista, en cuanto a lo que causa todo el revuelo y que la gente que va, o sea, no, cada vez que vayas y tomes una foto no va a salir un espíritu, amiguitos, no es así. Entonces, yo lo veo por ese lado, ¿no? En la parte en la que vemos que toda la gente ve algo y que es todo muy, muy, muy paranormal y todo esto, ¿no? Lo que sí es cierto es que allí sucedió una tragedia. O sea, una muerte, un asesinato múltiple. Eso claro. Sí es cierto. Y algunos decían, ahora se dice, incluso que supuestamente toda la explicación sobrenatural o de la posesión o todo ese tipo de cosas eran simplemente como que la excusa o como que la salida que tenía para no ser acusado, ¿no? Pero claro. son especulaciones y no hay manera de comprobar que sea o no sea cierto. Claro, incluso a los Warren les decían que ellos habían sido como comprados, porque uh-huh. Después de este caso es que ellos entran a Hollywood, los llaman como te decía, para asesorar películas de terror y todo esto. O sea, como que fue muy mediático, como que fue muy el trampolín a la fama para muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues no sé. Ahora, centrándonos un poquito en la película, que es la que les decía que está en Netflix, que es la del 2018, narra muy bien lo que pasó, lo que les relataba del crimen de Ronald Defoe. Le cambian el nombre, nada más le ponen Butch, y como que te da una perspectiva un poco más amplia. Diferencias, pues no sale lo del bar, que él va a pedir ayuda, nada más. Una de casi las últimas escenas es él asesinando a su hermana, que creo que es su gemela en la película, no estoy muy segura, y que ella pudo haberse salvado porque la chica sale y se va con su abuela y todo, pero ella regresa y decide morir con el resto de su familia, porque lo que narran en la película, hay algo que es diferente, o bueno, quizás es cierto, pero en los archivos policiales no salen, es que el papá era como que un abusador, o sea, él maltrataba a su familia, a la mamá, a los chiquitos, y lo maltrataba al mismo Ronald, bueno, en este caso Butch, lo maltrataba. Entonces era como que ya había como un precedente del por qué hubiera podido asesinarlos, ¿no? Uh-huh.
Claro, tenía un como motivo. un motivo, ajá. Ujú. Incluso en la película también pasa algo de la mafia porque se ve que el papá está metido en como que en casos turbios y incluso eh, había un maletín de dinero que se roban y que al final de la película se ve como uno de los jefes de la mafia se lo lleva, ¿no? Como que, ok, ya está pagado. Pero, pero está interesante, sí narra muy bien lo que es la historia real del origen de todo. Y está interesante como película, no me parece mala, me parece hasta entretenida porque te pones a pensar en muchas cosas, pero también o sea, tiene sus momentos, ¿no? Claro. También es un poco chocante por todo lo que es, como decía, el maltrato familiar y la parte en la que, o sea, incluso muestran que Butch, el que va a ser el asesino más tarde, tiene un problema como de alucinaciones desde el inicio, que está muy ligado a que a estos chicos les había enseñado como que cosas paranormales desde chiquitos y ellos lo comienzan a aplicar y sin querer dan a entender que sin querer despertaron a algo en la casa, ¿no? Que ellos dicen, ellos nos cuidaban, o sea, como que había muchos espíritus en la casa que cuando ellos eran chiquitos los cuidaban y cuando ellos comienzan a hablar de que se iban a mudar es que los espíritus se enojan y comienzan a causarle otro tipo de alucinación al protagonista, a Butch, y eso causa la muerte de toda la familia, ¿no? Entonces, Mm, es interesante porque justamente el que ellos digan que hay muchos espíritus en la casa tiene sentido porque según se investigó y según investigaron los Warren, en la casa había al inicio el terreno pertenecía a un ocultista, un mago, un brujo oscuro que era John Catchum y que luego de que muera este señor, él pidió que lo enterraran ahí y así que sus restos están ahí debajo en esa casa. Y aparte, luego de ojo, eso, sí, aparte luego de eso, ese lugar fue usado para enfermos mentales, que los maltrataban durísimo hasta hacerlos morir. Entonces como que tiene sentido eso, ¿no? Como que hay mucha carga espiritual ahí, que a lo mejor esos mismos enfermos mentales eran los que, entre comillas, cuidaban a los Defoe hasta cierto punto y que cuando se sintieron que los iban a abandonar, como en American Horror Story que no dejan salir de la casa maldita, así, que sintieron que ya. los iban a abandonar, pues comenzaron a causar otro tipo de alucinaciones, ¿no? Entonces, está bien interesante el caso de Amityville. Así es. Hola a nuestros queridos oyentes. Queremos compartir con ustedes nuestra emoción y motivación por mejorar la calidad del podcast, tanto en producción como en contenido. Para ello nos gustaría mucho poder contar con su apoyo mediante nuestra cuenta de Patreon, en la cual a partir de $1 al mes nos ayuda a cubrir parte de los gastos que se han ido generando y con los que no contábamos al inicio de este proyecto. Agradecemos a todas las personas que nos han ido dando su apoyo en este tiempo y son quienes nos motiva a seguir mejorando. Mediante la suscripción a la plataforma de Patreon podrán acceder a diversos beneficios que van desde saludos en el programa hasta la elección sin votaciones de un tema de su preferencia, pasando por el acceso a un chat exclusivo donde vamos anotando y votando por los temas de mayor interés, entre otros beneficios con los que recompensaremos su apoyo. Muchas gracias por escucharnos y acompañarnos cada semana. Contamos con ustedes y ustedes cuentan con nosotros. Búsquennos en patreon.com/culturacocktail. Los esperamos. Ahora vamos a hablar, si te das cuenta hasta ahorita nuestros casos están siendo un poco más paranormales y quizás es bueno, salvo el de Amityville que también a pesar de que tiene un trasfondo paranormal está basado en un crimen real, ¿no? Entonces ahí hay una mixtura. El siguiente caso que vamos a ver, bueno, vamos a tocar un poco más brevemente porque vamos a preparar un episodio, digamos que mucho más enfocado en lo que son los casos de los Warren. Pero hay un personaje que se hizo muy popular en la primera película del Conjuro, que es esta famosa muñeca Annabelle que aparece al inicio de la película, que incluso luego motivó que salgan otras películas sobre Annabelle.
Y pero resulta que esto, pues, como sabemos, el Conjuro está basado en una historia real. De hecho, las películas de El Expediente Warren, El Conjuro 1, El Conjuro 2, están basados en hechos reales. Sin embargo, las películas de Annabelle no lo están, pero sí están, digamos que inspiradas en uno de ellos. Pero la parte de la aparición de Annabelle de al inicio de la película con esta estudiante de enfermería que acude a los Warren para que puedan ayudarlas con el problema que tenían con esta muñeca, sí está basado en un hecho real y de hecho sí ocurrió. No de la forma así que aparece en la película, porque la muñeca no era como la que muestran pues sí, toda creepy de la peli, sino que era una muñeca pues De trapo, creo, una ¿no? muñeca bonita, de trapo, de pelo rojo, nariz triangular, y o sea, era una muñeca para niños, no esa cosa Sí, que se nos ve horrible, mostraron. parece un Transformer, ¿eh? Sí, 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 es súper raro. Es que en la película, al inicio, podemos ver una grabación de dos chicas contándoles su historia y que mencionan que contactaron a una medium y que les dijo que era una niña, Annabelle Higgins, que tenía 7 años, que había fallecido ahí, estaba sola y que pues como que era su muñeca o al final se apropió de esta muñeca y entonces, ellas mismas le dieron el permiso de que la niña entrara en su casa y todo salió de control, porque les dejaba notas como que decían tipo así, me extrañaron, y entonces, la encontraban pues en el pasillo, la encontraban en un lugar totalmente diferente y escribía estas cosas. Entonces, a pesar de que las empezaron a botar a la muñeca, volvía a regresar. Claro, era como que... Es que sí me acuerdo, porque incluso no solo han habido películas, sino han habido como que memes cortos, de todo ha habido sobre Annabelle. Creo que es uno de los casos de los Warren mucho, también muy, muy sonados, ¿no? Hasta Así es, bromas. y por eso precisamente lo eligieron para comenzar la película, porque de hecho fue un caso bastante mediático, pero que una vez que saltó al cine, digamos que ya se volvió un icono popular a la altura pues de Freddy Krueger, de Regan, del Exorcista, Jason y otros personajes del horror. Pero bueno, para cerrar el tema de lo que hablan de Annabelle en la película, la del Conjuro del 2013, Eddie y Lorraine Warren les dicen que no era una niña en realidad, sino un demonio, y lo que quería era entrar en las jóvenes, y que felizmente pues llegaron a tiempo, no pasó a mayores, y solo gastaron en pintura para limpiar todos los rayones que hizo Annabelle, ¿no? Porque ellos se lo llevaron a Ya se su escapó. museo. Ahora, el caso real es bastante parecido, digamos, a lo que ocurrió, salvo que el origen de esta muñeca es que fue fabricada por la empresa Ray Diane, creada por el estadounidense Johnny Gruelle, para una serie de libros, o sea, en realidad era un personaje que salía en unos libros para niños y que hicieron muñecos de trapo con esta figura. Y que algo que muestran en las películas es que la hija del creador falleció a los 13 años, justo un poco después de ser vacunada para la viruela. Solo que en las películas, que ya mencionamos, que las películas de Annabelle no están basadas en hechos reales, solo se inspiran en este personaje que ya habían creado y que ya había aparecido en la película. Ahí como que al momento de contar su origen en Annabelle Creation de 2017, ahí muestran que el creador había perdido a su hija y que esta era la que se estaba manifestando de alguna manera, lo cual no pasó en la vida real, pero sí pasó que se había muerto su hija. Entonces, en 1970, una madre le regala a su hija Donna, de 20 años, que era estudiante de enfermería, una de estas muñecas, ¿ya? Y ella vivía pues con su compañera de habitación. Y empezó a notar pues que lo mismo que se vio en las películas, que la Se dejaban movía. en un lugar y aparecía en otro, les dejaba notas como ayúdame, me extrañaste o salva a Lu. Lu era el novio de esta chica. Entonces la muñeca encima era serrucho, pues, ¿no? Porque quería con el novio, parece. Y la idea es que, o sea, después de todo esto llegan a contactar a los Warren y efectivamente le dicen que
que no era pues esta tal Annabelle Higgins, sino era en realidad pues un demonio. Y ya, pues entonces ya el resto de la historia ya se sabe porque ellos se lo llevaron a su museo y se dicen que es uno de los objetos más malditos porque incluso estando encerrado ha causado muertes. La muñeca de Annabelle está expuesta en la vitrina de los Warren en su museo, ¿cómo se llama? En su museo del ocultismo. Entonces, donde tiene pues mucho cuidado, está en un lugar todo completamente sellado y un sacerdote va pues 2 veces al mes a echarle agua bendita. Pero aún así, hace un tiempo, un cura llamado Jason Bradford estuvo de visita en la casa de los Warren y cuando se acercó a la muñeca, como que la amenazó, le dijo, tú ya no puedes causarle daño a nadie, Annabelle. Y el padre pues casi se mata en un accidente de auto luego de dejar la casa. E incluso hubo un par de jóvenes que llegaron a visitar este museo, se burlaron de la muñeca y luego de que se fueron, el joven que conducía la moto se estrelló contra un árbol y él murió instantáneamente y su novia pues estuvo hospitalizada por un año. ¿En serio? Sí, de hecho hay muchos objetos malditos de los cuales podríamos hablar en otro momento, porque hay objetos cuyos portadores han sufrido tragedias por ellos. Y digamos que la muñeca de Annabelle es uno de estos objetos. Que son cosas que ya uno puede decir son coincidencias, pero deja espacio a la duda. Sí, qué miedo. Uh-huh. Así es. Ahora, ¿qué te parece si vamos con la última película de la noche? Okay. Estábamos hablando que hay casos paranormales, objetos paranormales, agua bendita incluida. Pero ¿qué pasa cuando la historia real es mucho más cruel que la historia que hemos visto en pantalla? Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. ¿Qué pasa cuando verdaderamente uno le termina teniendo más miedo a las acciones que pueden realizar uno como persona con maldad, con premeditación, en causarle daño, en causarle dolor, sufrimiento a otras personas, que tenerle más miedo a eso que tenerle más miedo a un demonio, ¿no? O sea, a veces de verdad uno tiene que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, ¿no? Así es. ¿Y por qué? A ver, ¿qué película es? Es una película bastante curiosa. Estoy hablando de La huérfana del 2009. Esta película trata sobre una niña llamada Esther. Y decimos niña entre comillas porque nomás no era una niña. Resulta que, bueno, adoptan a esta chica, adoptan a Esther, una familia que la señora había tenido un problema anterior con lo que era el alcohol y había perdido un niño, una niña. De hecho, la película inicia muy extraña, con ella yendo como que a dar a luz y la enfermera con una sonrisa bien macabra empujándola mientras ella se desangra y le entregan nada más la escena de que abre la película es así de macabra, le entregan un niño muerto y es como que todo muy entonces ahí te das cuenta que la película no va a ir bien, o sea, nada bonito va a pasar ahí. Entonces esta señora que ha tenido como que problemas con sus embarazos y todo, tiene ya 2 hijos. Uno, el mayor, que es un chico que pues no tiene mucho interés en lo que hace la mamá. Su hijo Daniel tiene 12 años y tiene una niña menor que se llama Max, de 5 años. Y Max es casi totalmente sorda. Y la señora tiene mucho amor por la música, o sea, ella enseña piano. Ya. Entonces es como que no tiene como que esa pegada con sus 2 hijos ya existentes ahí. Entonces deciden adoptar a una más. Cuando van al orfanato encuentran a esta chica que se llama Esther. El señor tiene una conversación con ella y deciden adoptarla, para no hacerles más spoilers. O sea, deciden adoptarla,
La llevan, como que la chiquita se lleva bien con la abuela, se lleva bien con el perro, se lleva bien con Max, se lleva bien con todos. El único que las veía así como rara era el niño, Daniel. Fuera de eso, todo bien con ella. Y así, la niñita esta, que vamos a seguirle diciendo niñita, tiene 13 años supuestamente, y siempre usa como una cinta, esas cosas que se ponen en el cuello. Sí. Ajá, y en las muñecas, y nunca se las quita. Entonces, pues ella tiene una especie de Biblia y siempre la carga igual, que supuestamente se la habían dado en su anterior orfanato. Uh-huh. No, comienzan a hacer un montón de cosas, comienza a culpar a los niños, a Daniel de hacer algunas travesuras que ella en realidad era ella la que lo hacía. Comienza a hostigar de manera casi indirecta, digamos, a la mamá, porque por ejemplo del niño que ella había perdido del embarazo, habían incinerado el cuerpo y habían plantado rosas blancas ahí en ese lugar, y para que de cierta forma su hija fallecida pues viva, ¿no? Y cuando está en una crisis nerviosa la mamá, la chiquita esta va, corta las rosas blancas y se las entrega, no toditas las corta, y se las da, toma. Y la mamá como que y cosas así, ¿no? Incluso hace que castiguen al chiquito, a Daniel, porque, o sea, a esta chiquita, a Esther, la bulean en el colegio, una niña la bulea, le hace bullying, y ella, Esther, en venganza le empuja desde un resbalón, y la chiquita se dobla el tobillo. Y Max, la hermanita sorda, la cubre, ¿no? Dice, no ha sido mi hermana, o sea, esta chiquita se resbaló. Pero el man, Daniel, sí dice, ella no es mi hermana, y lo castigan. Chibolo. Y así ya, incluso en la película, la niña esta Esther mata a la monja, porque la monja del orfanato estaba yendo a advertirles a los papás que esta chiquita tiene algo raro, y la mata, esconde el cuerpo, no. Entonces todo esto pasa, y visualmente tú lo miras y te quedas pensando en lo que, pucha, es una niña asesina, ¿no? Sí. Hasta que casi al final de la película, uno de los doctores te explica que no es una niña, que tiene 33 años, y que es una mujer de 33 años psicópata, que incluso en un punto quiere seducir al papá de la familia y quiere asesinar a todos, ¿no? Y tú te quedas pensando de, ¿what? No manches. Al final de la... Sí, no manches. O sea. Pero mira, esa es la película. El caso real es igual de no sé, de... ¿Cómo se diría? De... perturbador, no es... Ajá. ¿Sí? Sí, de perturbador y raro, pero ¿sabes qué? A mi parecer, es mucho más cruel. A ver, el caso real se da en República Checa, en el 2007, y la protagonista, la protagonista no se llama Esther, se llama Barbora Slorkova. Es una chica que, como en el caso de la película de la huérfana, sufre de hipopituitarismo, que es un trastorno en la glándula hipófisis que hace que no haya la cantidad suficiente de hormonas en el cuerpo. Entonces afecta mucho al crecimiento, y las personas que lo padecen se ven mucho más jóvenes de lo que en realidad son. Incluso se llegan como que a estancar, parece que se estancaran en una edad. Entonces, por eso es que esta chica Barbora tenía la apariencia de tener 13, 14 años, como en el caso de Esther en la película. Esto me recuerda a cierto tipo de películas de anime que te muestran. Okay. Entonces, con este hipopituitarismo, aparte de esto, Barbora, nuestra Esther de la vida real, sufría de
muchos trastornos mentales, se le diagnostica psicosis y un problema de crueldad. O sea, ella disfrutaba de hacer sufrir a la gente, así como Voldemort, que disfrutaba de hacer sufrir a los niñitos de su orfanato, igualito. Referencia ¿Ya? hipotética, check. Era la check. Entonces, ella disfrutaba del dolor de las otras personas. Tanto así que la internaron en un psiquiatra, y ella cuando sale de ahí se da cuenta que se puede hacer pasar pues por una niña y que la policía no la va a buscar porque es una niña. Entonces, y que gracias a eso puede sacar provecho a su enfermedad, bueno, a su trastorno hormonal para hacer fechorías. Así es que llega a presentarse a una mujer que se llama Clara Maurova, que se presenta a ella y como una niña de 14 años abusada, que se acababa de escapar de su casa y que la habían abusado sus papás y que no sé qué, y la convence a Clara Maurova de adoptarla sin ningún tipo de trámite. Ya. ¿Qué pasa? Que Clara Maurova tenía un pasado. Clara sufría de esquizofrenia y tenía una hermana que se llama Caterina. Ambas tenían este problema psiquiátrico, bueno, sufrían de episodios esquizofrénicos, y aparte que habían tenido como que un tiempo de tener visiones como las de Juana de Arco, en las que ellas decían que ellas tenían una misión en la vida y que estaban buscando cuál era y que, o sea, no estaban bien, totalmente bien a nivel psicológico, las dos hermanas. Clara, sin embargo, había tenido como que sus episodios de estar mejor, más lúcida, y había intentado llevar una vida normal hasta el punto de haberse casado con un tipo que era mucho mayor que ella, y con él tuvo 2 hijos, que se llamaban Andrei y Haku, de 8 y 10 años. Se separa de este hombre y ella se queda con la custodia y se va a vivir junto con su hermana. Entonces vivían Clara Maurova y Caterina Maurova con los 2 hijos de Clara, que eran Andrei y Haku, y luego a ellos se le suma Bárbara. Yo creo que teniendo en cuenta que estas 2 mujeres tenían este problema psiquiátrico y tenían esquizofrenia, fue mucho más fácil para Bárbara el poder manipularlas. Wow. Bárbara comienza a manipular a las 2 mujeres. A Clara la manipula de tal forma que incluso Clara como que comienza a imitar muchos de los comportamientos de Bárbara. Se rapa la cabeza, se quita las cejas y comienza a comportarse, no a querer bañarse y cosas así. Pero a pesar de todo esto, Clara seguía siendo una buena mamá. O sea, ella seguía cuidando a sus hijos. Entonces, ¿qué hace Bárbara? Bárbara, como en La huérfana, como en nuestro caso de Esther, comienza a hacer maldades en la casa y comienza a culpar a los niños, haciendo que Clara y Caterina se cansen de los niños porque los consideraban muy malcriados, muy traviesos, y que comiencen como que a agarrarles hasta repudio. Para que la prefieran más a Para ella. esto, exactamente. Incluso decían que era probable que Bárbara estaba enamorada de Clara y que por eso es que como que tenía esos celos enfermizos. Ok, hala, qué hardcore. Sí. Pero no, eso no es todo. O sea, Bárbara dentro de todo esto estaba unida a una secta que se llama el Movimiento Grial. El Movimiento Grial tiene como líder a un tipo que le dicen el Doctor. Y esta secta se caracteriza porque el Doctor o su líder se comunica con el resto de sus acólitos, no sé, por medio de mensajes de texto, como que dándoles tareas que hacer. Este movimiento se dice que impulsa el canibalismo, la promiscuidad y el incesto para mantener la energía pura para poder
O sea, relaciones entre familia para mantener, entre comillas, la energía pura. Sí. Y las une a eso. Entonces, sumado a todo el mal, la manipulación, también las mete a una secta. Lo peor viene a partir de esta manipulación, y a partir de que ella culpaba a los niños de cualquier cosa que pasara en la casa. Se convierte en un infierno para los niños. A diferencia de la película, que en la película, pues la mamá es la que casi se lleva la peor parte. Bueno, no, en la película también el niño de la familia se lleva la peor parte. Cuando trata de descubrir a Esther. Pero en la vida real, estos dos niños eran mucho más inocentes, eran muy pequeñitos, y Bárbara convence a Clara y a Caterina de encerrarlos en jaulas en el sótano. ¿Qué? Los encierran en jaulas desnudos, los golpeaban, los quemaban con cigarrillos, los tenían ahí sobre sus propios desechos humanos, sobre heces, vómitos y todo, y disfrutaban de golpearlos, de maltratarlos, de torturarlos. Aparte de eso, creo que lo peor fue que, como te mencionaba, el movimiento grial impulsaba el canibalismo, y Bárbara tenía una fijación con el cuento de Hansel y Gretel. Así que las convenció de engordarlos, entre comillas, para podérselos comer. Así que durante ya un tiempo obligaban a uno de los hermanitos a sacar la pierna a través de los barrotes y a cortarle pedazos de carne para podérselos comer. Obviamente no suturaban las heridas, así que los niños tenían infecciones. Y así estuvieron encerrados en la jaula, con problemas en la piel, con problemas, todo tipo de problemas como te puedas imaginar, durante un año. Hasta que Bárbara, en su afán de, no sé, de sadismo, compra esos aparatos de vigilancia para los bebés. ¿Ves que ponen camarita? ¿Ya? Compra uno de esos para vigilar a los niños, y les dice a las mujeres que es porque quiere asegurarse de que ellos no vayan a escapar o que no estén haciendo algo que ellas no quieren que hagan. Con lo que no contó Bárbara fue con que su vecino había comprado uno de esos, igualito, para cuidar a su bebé. Y al momento de la instalación, las señales se cruzaron. Entonces, el 7 de mayo del 2007, el vecino ve, en lugar de ver a su hijo en una cuna, mira un sótano con dos niños totalmente desnutridos, desangrándose, siendo torturados. Ah, la miércoles. Llaman a la policía, encuentran la casa, entran a la casa, y no solo encontraron dos niños torturados y en muy mal estado en el sótano. Encontraron a una tercera niña que se dijo llamar Annika, llorando desesperada, con algunos golpes y algunas señales de haber sido maltratada igual, que él se lo había hecho ella misma, obviamente, porque Annika era Bárbara. Diciendo cuando la policía entró, la encontraron llorando, pidiendo auxilio, que sus hermanitos, que no sé qué, y culpó a las mujeres, obviamente. La policía se llevó a los dos niños al hospital, donde lamentablemente uno muere, porque ya la situación era muy penosa de él. Wow. Y se llevaron a Bárbara a un centro de protección al menor. En 24 horas Bárbara desapareció. Ah, la miércoles. La encontraron un año después. Se había cortado el cabello, había subido de peso y había cambiado de país. La encontraron en Noruega, haciéndose pasar por un niño llamado Adam. ¿Por un niño? Porque se cortó el cabello, se lo puso rojo y ya. O sea, se hacía pasar por un niño de 14 años llamado Adam. Lo había adoptado una familia nueva que no tenía idea de nada. Y el niño hablaba cosas raras. O sea, ahí sí fue negligencia de la misma Bárbara que la hayan atrapado. Y hablaba cosas como que su anterior familia había estado en un juicio y que él no quería saber nada de eso, y que se había escapado de torturas o cosas así.
Entonces los profesores indagaron y cuando comienzan a rebuscar todo el pasado, se dan cuenta que no era Adam, sino era Barbora, una persona que estaba escapando de la ley y que en realidad ya tenía 35 años, no 14. Bueno, la atrapan en Noruega y la llevan a juicio. A Clara Mauerova y a Caterina, a pesar de que, mira que de verdad pueden haber estado muy manipuladas, pueden lo que tú quieras, pero hacerle eso a sus propios hijos y sobrinos, de verdad, no. Les dieron a ellas 9 y 10 años respectivamente. Y a Barbora la consideraron en Noruega como solamente autora intelectual y por eso le dieron nada más que 5 años de cárcel. ¿Qué? ¡Hala! Sin embargo, Barbora apeló a su buen comportamiento y en el 2011 fue liberada. Con eso estoy, wow. Así es. Y hasta ahora no se sabe el paradero actual de Barbora. Así que podría estar por ahí fingiendo ser una niña de 16 años. O sea, 17. Así que wow. Esa es la verdadera historia en la que está basada La huérfana, que personalmente a mí me parece mucho más escalofriante y más dura que la historia que vemos en la pantalla grande. Claro, de hecho, y de lejos. Wow. Es horrible. Posiblemente creo que como tiene que ver con tortura a niños, es algo que a veces es un poco delicado de mostrar en una película de terror. Entonces, puede ser que ese es el motivo de la censura o no sé. De hecho, hay grabaciones, o sea, sí hay la grabación del que vio el vecino de los niños en las jaulas, o sea, sí existe. Entonces, es terrible, ¿no? Uno se pone a pensar, o sea, si tú no tienes, tú por ejemplo, tú tienes un hijo, yo tengo mis sobrinos, o sea, conoces un niño pequeño y nada más de pensar en todas las maldades que le hicieron su propia madre y su propia tía, de verdad es horrible, ¿sabes? Sí. Es fuerte, Wow. es muy fuerte. Esa es la verdadera historia en la que pues, se basó la película del 2009, La huérfana, que pues, es buena también, o sea, si la quieren ver es una película interesante de ver. O sea, como te digo, la escena que abre ya te deja pensando, aquí no va a pasar nada bueno, amiguitos, así que pues así es. Claro, esta película se hizo muy famosa por el giro que tiene, por el giro de trama que tiene. Uh-huh. Que bueno, ya le hemos hecho spoiler prácticamente, pero imagino que si están en este punto es porque han visto la película, que se revela que no era una niña, sino era una mujer adulta. Exactamente, o sea, es algo muy extraño, ¿no? Este trastorno del... Pero sí, esas serían nuestras películas que son así de... no sé, a mí personalmente la que me ha marcado y me ha hecho reflexionar sobre la vida ha sido La huérfana, de verdad. No sé. Claro. Bueno, llegamos al final de esta edición con este aterrador caso. Y esperemos que les haya gustado la selección. De hecho, ahora nos hemos extendido un poco más precisamente porque se trata de nuestro cierre de temporada. Prácticamente un episodio especial que queríamos compartir con ustedes. Y nada, esperemos que ya nos estaremos escuchando en la siguiente temporada que sale dentro de no mucho. Y estaremos informándole de las sorpresas. Así es. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Cultura Cocktail y Cultura Cocktail Podcast. Y pues coméntenos ahí cuál ha sido la película que los dejó más perturbados como a nosotros. O coméntenos también si conocen alguna otra película de la que quisieran que hablemos. Algún otro caso policial o real que quieran escuchar. Claro, para quizás hacemos una segunda parte con otros casos quizás a lo mejor no hemos visto en este episodio y eso sería genial. Por supuesto que sí. Bueno, entonces ya saben también que pueden escucharnos en todas las plataformas para podcast. Estamos en iBooks, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify. Y nada, nos esperamos por ahí y hasta pronto. Bye bye. Adiós.
Bye.